Ecuador TV presenta Análisis Urgente. El próximo 2 de octubre, el presidente Lenín Moreno dará a conocer el contenido de las preguntas de la ya anunciada consulta popular. Esto sin duda alimentará tanto el debate político como las expectativas de la ciudadanía. La temática y las preguntas incidirán en la toma de posiciones de los diferentes sectores, impactando positiva o negativamente en la gobernabilidad del país. El presidente Lenín Moreno está en la búsqueda de la esencia de Montecristi para fortalecer la institucionalidad democrática del país, o está buscando construir un capital político fuerte y cohesionado. Estos son los temas que trataremos hoy en Análisis Urgente. Bienvenidos. Farid Simón. Doctor en Derecho y Jurisprudencia, decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, catedrático universitario. Felipe Brurbano de Lara. Profesor e investigador de Flaxo, experto en populismo y gobernabilidad democrática, sociólogo y doctor en ciencia política. Hernán Reyes. Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, experto en desarrollo y género, analista político. David Chávez. Sociólogo, magíster en estudios latinoamericanos con mención en política y cultura, docente de la Universidad Central del Ecuador. Muy buenas noches, soy Carlos Rabascal y vamos directamente al desarrollo entonces de este análisis urgente. Y como lo plantea la introducción, comienzo con esta misma inquietud. Farid Simón, esta consulta popular, si bien es crónica de una consulta prácticamente ya anunciada desde hace algún tiempo, ¿qué está buscando realmente? ¿Está buscando un fortalecimiento institucional de la democracia ecuatoriana o está buscando dentro de una estrategia la consolidación de un capital político que estuvo puesto a lo mejor en duda con el triunfo del 2 de abril? Buenas noches. Yo creo que son los dos objetivos. Me parece que por un lado hay claramente un proceso de cuestionamiento a la institucionalidad vigente, tomada por intereses partidarios, donde se ha utilizado esa institucionalidad para cumplir unos objetivos. Al final discutiremos si son buenos o malos, pero que viola todos los principios de independencia, separación de poderes, balance, etcétera. Y por otro lado está también la necesidad, yo creo que indispensable de Lenín Moreno, de tener él una estructura institucional que no sea tan adversa. Porque en este caso, si uno ve, ganó las elecciones, pero tiene un Consejo de la Judicatura con un presidente cercano a la sección más dura de Alianza País, y pues, ayudante adjunto secretario del presidente de la República. Usted tiene un fiscal que era militante, claro, de Alianza País, que nunca ha dejado de reconocer. Obviamente, cuando le nombraron, borró todos los tweets y fotos donde aparecía con banderitas y demás. Tiene un Consejo de Participación Ciudadana que está hecho a medida, me parece que de Ricardo Patiño. Tiene un procurador que, bueno, tiene una historia un poco más larga. El contralor, de alguna manera, que en este momento el contralor encargado podría ser distinto. Y entonces ahí hay que combinar esas dos necesidades. Por un lado, yo creo que hay una necesidad evidente de reinstitucionalización en el sentido de volverles a las instituciones a lo que se esperaba en un Estado democrático. Y por otro lado, de construir capital, ¿no? Voy donde Felipe Brurbano. Felipe Brurbano, Simón Pachano, en uno de los artículos en Diario del Universo, ponía en tela de duda la utilización adecuada de esta herramienta democrática, dando a entender, o mejor dicho, no dando a entender, sino diciendo que esta herramienta democrática se estaría depreciando por el accionar de la política. ¿Termina siendo un mecanismo de democracia directa o termina siendo un mecanismo político para ganar ese capital que buscan los presidentes de turno? Bueno, las dos cosas, ¿no? O sea, es un instrumento para conquistar capital político a través de una apelación directa al pueblo, ¿sí? Es un mecanismo que genera otro tipo de legitimidad, yo diría un tipo de legitimidad paralela, a veces sustituye a la legitimidad que viene del proceso electoral. Entonces es las dos cosas, es un instrumento de fortalecimiento de legitimidad, construcción de legitimidad, reforzamiento de legitimidad en una apelación directa al pueblo, que
compensa o releva o complementa esa otra legitimidad que viene de los procesos electorales. Y lo que ha ocurrido en el Ecuador es que sistemáticamente este mecanismo, si bien aparece como un mecanismo de reforma política, yo creo que no es un mecanismo de reforma política, ni sirve para la reforma política, sirve para construir legitimidad. Y en el caso concreto que estamos ahora viviendo, sirve o pretende servir para liquidar políticamente un ciclo y dejar fuera de la escena política a un proyecto que está agotado. Ok, voy donde David Chávez. Esa legitimidad que dice Felipe Urbano de Lara y que el presidente de la República dice hay que retomar la esencia de Montecristi, en esa frase está la búsqueda de la legitimidad de Lenín Moreno como parte de la Revolución Ciudadana y del proyecto político Alianza País. No lo sé, gracias Carlos por la invitación. No lo sé, yo creo que eso suena más a retórica, ¿no? Yo ahí creo que por razones muy diferentes, pero coincido con lo que dice Felipe, es decir, estos mecanismos siempre van a convertirse en instrumentos de la legitimación política de los actores y hay que leerlo ahí en función de la correlación de fuerzas que está habiendo en el país. Parece que sin duda es el intento de Moreno, es el de hacer, además las consultas suelen ser así, se vuelven plebiscitarias, ¿no? Es decir, es la aprobación o desaprobación que la población hace del mandatario, por eso todo el mundo le ha recomendado que lo haga ya, porque tiene mucho apoyo. Eso me parece que ese va a ser más bien el cariz de esto. La retórica que se utilice para justificar o no, inclusive lo que se pregunte o no, digo, tampoco quiero minimizarlo, pero creo que en el fondo va a estar determinado por cómo los distintos actores políticos, la sociedad en general, los medios, etcétera, miran la correlación de fuerzas políticas, o más que eso, cómo se posicionan en la correlación de fuerzas políticas. Por eso yo mucho me temo que esto puede convertirse en la tercera vuelta electoral. Y me parece que un actor clave de eso es la posición que la derecha no solo política, la derecha en distintos ámbitos, va a tener en esa disputa. Ok, voy a donde Hernán Reyes. Algunas encuestadoras ubican como prioridad el tema de la consulta electoral en términos de preferencia del pueblo ecuatoriano. Hay algunas que lo ubican en el 74%, que dicen aprobamos una consulta popular, hay otras que lo ubican por encima del 74%. Y dentro de las prioridades, cuando se les pregunta cuáles deberían ser los temas a tratarse en la consulta popular, el 14% representa el cambio de autoridades de control, el 12% la eliminación de la reelección indefinida y crear fuentes de empleo, el 8.2%. ¿Estamos viviendo un momento político distinto a los 10 años anteriores? Donde estamos frente a alguien que ha sabido interpretar ese momento político, me refiero a Lenín Moreno, y en consecuencia prefiere tener identidad propia, liderazgo consolidado y a lo mejor un proyecto político distinto al de Alianza País. Gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo a los compañeros de panel. Creo que estamos viendo un momento de transición. A mí me parece que siempre suelen ser poco virtuosos los análisis que plantean que cuando se da un cambio de gobierno, hay la posibilidad de que se dé un cambio completo de la institucionalidad o un cambio completo de clima político, de momento político. Creo que efectivamente se trata de un gobierno con un signo particular. Todos los gobiernos tienen signo particular, pero curiosamente el signo particular tiene que ir de la mano porque es indesligable de una continuidad, porque se trata de un gobierno que es de Alianza País. Y desde ese punto de vista, esta idea de continuidad con cambio, que parece ahora ya haber quedado en el desván de muchos de los espacios de discusión en la opinión pública, creo que debe ser reconsiderado. Me parece que en cuanto al tema anterior, la historia ecuatoriana ha mostrado que en la democracia última al menos, el uso que se le ha dado a este instrumento de democracia directa que se llama consulta popular ha sido mucho más político que otra cosa, primer elemento, y segundo, ha sido siempre quizá una consulta hecha desde arriba y no desde abajo. Es muy poca, ha sido casi nulo, por no decir inexistente, las consultas populares armadas desde la ciudadanía. Tercer elemento, creo que la consulta popular es un instrumento también de medición. Es un instrumento distinto a las encuestas, pero es un instrumento de medición. Y desde ese punto de vista me parece interesante analizar la estrategia del gobierno de Lenín Moreno en continuidad de la consulta popular, en continuidad con el diálogo.
creo que son dos cosas, dos fases de un mismo proceso, en el sentido de que el diálogo le permite al presidente Moreno no solamente aquietar aguas, sino le ha permitido evidentemente, según dicen todas las encuestas, acumular un capital interesante, aumentar su legitimidad después de la, yo diría, relativa debilidad con que la que sube al poder. Pero me parece que aparte de eso le permite, sin preguntas de encuesta, tener una radiografía de lo que es la sociedad ecuatoriana y de qué estaría demandando en el actual momento, no solo en términos políticos, sino en términos también sociales. Lo que sí resulta complicado es pensar que a través de la consulta popular se quiera hacer una inversión de las autoridades de control en un momento en el que no hay que olvidar que la consulta popular se da en un espacio de confrontación muy fuerte con lo que se ha dado a llamar el correísmo y en un espacio de impases entre Correa y Lenín Moreno. Sería muy peligroso que se quiera sustituir, autoridades de control aparentemente afines al correísmo o a Rafael Correa con autoridades de control afines al morenismo, porque significaría caer en lo mismo, es decir, una manipulación de la justicia. Vamos entonces en desarrollo de los temas que le están preocupando a la ciudadanía en términos de la consulta popular. El presidente de la República ha sido recurrente en relación a temas de la consulta popular. Ha dicho: designación transparente de las autoridades de los organismos de control, fortalecimiento de la institucionalidad democrática y equilibrio, autonomía e independencia de las funciones. Es decir, los temas prácticamente están marcados, más allá que hay como más de 500 preguntas de distintos sectores, tanto políticos como ciudadanos, que han sido acercados a Carondelet. Es decir, no creo que haya ninguna sorpresa, pero Hernán dice: sería una contraposición de pronto de poderes políticos o de fuerzas políticas más que de poderes políticos el tema de pretender cambiar a las autoridades de control, sacar a las autoridades de control que pertenecen a la ala correísta, como se los ha llamado, para sustituirlos con autoridades de control que podrían estar más alineados al presidente Moreno. Farid. Yo reivindico el hecho de, pero sin discusión, de que un Estado democrático requiere de autoridades independientes. En ningún caso estaría a favor o podría apoyar o adherirme a una propuesta de cambio de fichas para cambiar adhesiones. Ahora, eso sería el deber ser. El tema es cómo blindamos la institucionalidad democrática. Pero en la mayor parte de casos, aunque pueda parecer un ingenuo, uno espera que sea así y que se encuentre un diseño mejor para que no sean cooptadas las instituciones. El tema, yo quiero hacer una pequeña reflexión sobre la consulta popular y el hecho de que nazca de las bases o desde las élites. El único intento serio en el Ecuador de hacer una consulta popular que era de las bases era lo de Ollas Unidos y fue boicoteado de manera infame por las autoridades del Consejo Nacional Electoral del momento. De manera infame. Si uno volvería a mirar el esfuerzo que eso implicó y la manera en que eso se bajó, se puede hacer una radiografía perfecta del doble discurso sobre la participación social. Para unas cosas servía la participación social, pero no servía para las cosas que no le interese a quien estaba en el poder. Entonces, sí ha habido un intento, fue un intento muy importante, muy relevante. De hecho, están recogiendo firmas para que una de las preguntas sea dejar en el suelo el petróleo, están en esa campaña. Entonces, eso es una cosa que sí pasó en el Ecuador y que fue frenado. Ahora, respecto a la opinión popular sobre las preguntas, es clarísimo. Esta es una institucionalidad tomada, excepto la Asamblea Nacional, sobre representada como siempre en el caso de Alianza País. Los demás no deberían responder a ninguna fuerza política en particular. O sea, es una cuestión de democracia básica, 0-1, y que después de 10 años es una cosa que se quiere recuperar, es una cosa mínima que se busca recuperar. Si el presidente Moreno en la consulta no presenta un diseño que sea capaz de superar esa toma, o sea, no es reemplazar nombres, sino realmente dotarle a las instituciones de independencia. Si Moreno solamente se queda en cambiar nombres, sería una tremenda decepción y que le pasará la factura muy rápidamente, ¿no? Porque esas mismas fuerzas que ahora le apoyan, después serán las fuerzas que le cuestionen. No, el mismo 3 de octubre ya se verá los distintos sectores tomando posiciones cuando se conozca el contenido ya de la pregunta, porque los temas más o menos lo sabemos, pero el contenido de las preguntas van a ser claves para esto. Se requiere recuperar, dice Farid Felipe, pero ¿qué se requiere recuperar? ¿El fortalecimiento de la institucionalidad o se requiere recuperar simplemente espacios de gobernabilidad? Yo creo que lo segundo. O sea, yo creo que el problema de esta consulta es un problema de cómo generar un espacio político por parte de Lenín Moreno que le permita gobernar, que le permita desarrollar una capacidad de decisión, una iniciativa propia
alrededor de la gestión gubernamental. Y yo creo que lo que estamos viviendo es una transición muy compleja, una transición, digamos, que no tiene mecanismos fáciles de resolución, que es relevo de liderazgo político dentro de Alianza País. A mí me parece que el conflicto es esta ruptura que se da al interior de Alianza País, la imposibilidad, digamos, del relevo de liderazgo, la imposibilidad de un relevo pacífico y democrático de liderazgo, y por lo tanto, esta forma que a mí me parece muy interesante de transición, que implica una suerte de parricidio político. O sea, no hay cómo gobernar si no se deja de lado, fuera de la escena política, a Correa. O sea, a mí me parece que Correa es un obstáculo para el ejercicio de gobierno de Lenín Moreno. Eso es lo que está en juego en la consulta. Probablemente la reforma política vendrá después. Después habrá que hacer una reforma política en serio. Entonces yo no creo, estoy de acuerdo con lo que plantea Farid en términos generales, pero no creo que la consulta va a resolver eso. El problema de la consulta es liquidar un ciclo político. Pero en todo caso, entonces, si ese es el propósito de la consulta, liquidar el fin de un ciclo, recobraría entonces sentido la propuesta de eliminación de la reelección indefinida para evitar que Correa venga en el 2021. Y ahí tenemos un problema interno de Alianza País, porque han sido claros los legisladores o el bloque que dice nosotros no vamos a aceptar nada aquello que signifique regresión de derechos, argumentando que la Corte Constitucional en el 2015 ya resolvió que la reelección indefinida tiene que ver con ampliación y progresividad en derechos. ¿David? A ver, hay un montón de problemas, digamos, que habría que ir poniendo yo. Y es una transición larga y compleja. Sí. Voy a decir, como se dice en filosofía, hay que hacer petición de principios. Que es decir, si partimos, a ver, ¿cuál es el problema de la lectura que está haciendo la derecha, sus intelectuales, etcétera? Es aquello de partir del supuesto de el correísmo fue autoritario, se tomó todas las instituciones, es decir, así, sin vueltas, ¿no? Y claro, ahí uno tiene que decir, a ver, ¿es así? ¿Es tan así como se lo ha construido durante todo este tiempo? ¿Es tan así? O sea, digamos, habría que ser, además porque acá estamos entre académicos, digamos. Sabemos que uno no puede hacer lo que se llaman generalizaciones empíricas, ¿no? Es decir, ha habido casos y muy graves en donde, a empezar lo de corrupción, esto que genera sospecha, ya, yo coincido en eso, de que sea gente del partido gobierno o cercanos al gobierno que están en las instancias de control. Y que a mí no me gusta tampoco, ¿sí? Si cambiamos el mecanismo, no sé cómo podamos hacer eso de lograr conseguir seres impolutos que no tengan ningún tipo de vinculación política. No sé si eso ocurre en algún lugar del mundo y que puedan hacer una gestión que esté más allá de su vinculación política. Es decir, a mí me parece que ahí es donde está la cuestión. Una evaluación no tanto de dónde vienen, porque ahí estamos haciendo un argumento falaz. Porque después podríamos tener una pluralidad de partidos y podrían estar favoreciendo también a otros partidos como era antes. Y ahorita un poco las opciones son, nos echamos abajo eso y quiénes van a definir cómo se van a nominar las autoridades de control, por ejemplo. Seguramente las fuerzas políticas que están saliendo beneficiadas de la actual correlación política, que no son precisamente nuevas fuerzas políticas, son más bien las que tenían el viejo orden político bajo su control, que seguramente serán quienes se beneficiarán. Entonces, me parece que ahí hay que hacer unas discusiones más precisas sobre de qué es de lo que estamos hablando con esto, y con ello lo que quiero decir es, se trata de juzgar la actuación. Dos cosas. Primero, la actuación de esas figuras. Yo ahí señalo, por ejemplo, una cuestión que me parece fundamental. La actuación del fiscal y el gravísimo, penoso y vergonzoso y absolutamente condenable caso del contralor Pollitt. Primero, si uno mira, Pollitt viene desde atrás, digamos, al correísmo. Hay que reclamarle que no haya tomado medidas en relación a eso, pero viene de las viejas lógicas de dominación política. Pero ratificado en estos 2 años. De acuerdo, pero uno dice, pero está Vaca, ese es el punto. ¿Y quién está actuando en todo el tema de corrupción ahora? Vaca, el fiscal. Es decir, que viene del nuevo diseño institucional. Con eso quiero decir es que si convertimos al análisis político en una cuestión de ángeles y demonios, ahí lo que estamos haciendo es sencillamente poniendo nuestro prejuicio ideológico por delante para construir un mensaje que no es del todo claro en relación a qué mismo está pasando en la institucionalidad del Estado ecuatoriano. Y habría que plantear la pregunta que se hace Javier Zavala Egas, que dice quién controla a los controladores, porque debió haber actuado la Comisión de Fiscalización y la Asamblea Nacional, que son los controladores políticos de la institucionalidad. Pero voy donde Hernán, sin prejuicios que quieran a ustedes
acotar a lo dicho por ustedes. Pero a ver, dice, se ha dicho ya en esta mesa, gestionar espacios de gobernabilidad más allá de recuperar. Y por otro lado, la reforma política tendrá que venir después. Eso último lo dijo Felipe. Pero lo cierto es que una vez pasada la consulta popular, regresamos a la política real, a la política de los votos en la Asamblea. Y ahí se puede presentar una división del bloque de Alianza País. El tema pasaría para preguntar es quién va a apoyar al gobierno de Lenín Moreno en esa reforma al interior de la Asamblea Nacional Legislativa. Y luego de eso ya entramos a desarrollar la temática de la consulta per se. Por supuesto, Carlos, esa es una pregunta derivada de lo que sucedería si es que efectivamente introduce primero, algo que estamos especulando simplemente, parecería ser lo más probable, pero no es completamente certero, la pregunta sobre la no reelección, digamos, indefinida. Y segundo, que esto cause el cisma que se pretende, que va a causar en Alianza País y que no haya un proceso de negociación, un proceso de análisis dentro de Alianza País y decir, bueno, ok, nosotros como partido político nos quedamos simple y llanamente sin presidente, porque hay varias posibilidades. La una es decir, bueno, le damos la libertad que se ha pedido tantas veces, la derecha ecuatoriana es especialista en aquello, pedir independencia para que el presidente funcione y maneje y gestione el gobierno al margen de la dependencia a un partido político, lo que significa al margen de la dependencia de una ideología política y al margen de la dependencia de un programa de gobierno. Pues yo creo que eso está todavía en mera especulación. Lo que sí quería yo referirme, Carlos, si me permites, es un poco la idea de Felipe sobre que el problema principal de ingobernabilidad que enfrentaría Lenín Moreno se llama Rafael Correa. Por ningún lado. Yo absolutamente creo que no. Me parece que la contradicción principal que se enfrenta en el país es una contradicción que tiene que ser mirada en términos mucho más amplios. La contradicción principal es que, pase lo que pase, cómo gestione la gobernabilidad de Lenín Moreno, cómo se maneje la consulta popular, qué resultados tenga la consulta popular, qué medidas económicas se tomen también a partir de la consulta popular, si es que hay preguntas de ese tipo, o no a partir de la consulta popular. La contradicción principal es si se quiere volver a un viejo régimen o no. Esa es la contradicción principal. No es si es que Correa le va a hacer la vida imposible a Lenín Moreno, no es si es especular si es que Correa se va a convertir en el principal adversario político y va a ser la cabeza de la oposición, si es que vuelve al país o no vuelve, etcétera. Me parece que ahí viene todo lo que se ha ido alimentando estos meses a partir de una, yo diría, una avalancha propagandística, diría yo, a partir de un desate, también un desborde en el campo de la opinión pública por parte de sectores que, una vez ido el líder, una vez sacado el rey, muerto el rey, o como ustedes quieran, una vez fuera del trono, se desahogan en todo lo que tienen que decir. Y es impresionante porque cuando se habla, por ejemplo, de Rafael Correa, se ha hablado de correato, se ha hablado de correísmo, se habla de Rafael Correa, se habla del proceso de la Revolución Ciudadana, es decir, siempre ideas genéricas, además traducidas en los términos más negativos posibles. A mí me parece, por ejemplo, que la idea de Felipe de un parricidio está en ese sentido. Hay necesidad de volar al padre y, por supuesto, para que quede ese espacio de poder ocupable por quien le va a sustituir. Pues yo no creo que sea así, y precisamente la pregunta por el comentario que hizo Carlos al hacer la pregunta. En este país tenemos que acostumbrarnos a la idea de que Alianza País aún no está partido, aún no está dividido, tiene 74 votos en la Asamblea Legislativa, y si es que creemos en la palabra del presidente Moreno, yo creo que es sincero en ese sentido, que se quiere dar independencia, se quiere mejorar la institucionalidad del país, por ejemplo, permitiendo a que la Asamblea Legislativa efectúe tareas de fiscalización, que las hizo, digamos, muy acotadamente y quizá bastante mal en el periodo anterior. Esos 74 votos son votos muy importantes para una serie de reformas normativas que podrían pasar, inclusive enmiendas constitucionales, que podrían pasar por la propia Asamblea y donde hay 74 votos de país. Le conviene al presidente Moreno simple y llanamente caer en la idea de cometer parricidio y quedar sin esos 74 votos. Ahí, y honor entonces al equilibrio, voy donde Felipe, perdóname Farid, pero Felipe ha sido nombrado en términos de discrepancia y en términos de posición. Así que Felipe, después voy contigo, Farid. Digamos, el problema es, decir, Correa es la pieza que articula una estructura del poder, ¿sí? O sea, Correa no es un personaje suelto, no es un personaje que está flotando en el aire, es la pieza
que articula una estructura de poder y que en este momento defiende lo que desde el correísmo, que expresa una estructura del poder. Esos términos que tú estás utilizando describen una estructura del poder con unas características, ¿sí? Es el que reivindica, digamos, como principal objetivo de este momento la política, el legado de la Revolución Ciudadana, lo que hay que defender, lo que hay que proclamar, lo que hay que exaltar. Entonces a mí me parece que entre Correa y Lenín Moreno hay un problema de disputa de liderazgo que es de conducción. ¿Quién conduce el proceso y hacia dónde conduce el proceso efectivamente en muchos sentidos? Y creo que Moreno ha ido marcando el terreno de las diferencias y de las distancias, ¿no es cierto? Que desde el correísmo y que desde Correa se lo caracteriza como traición y deslealtad. Es decir, digamos, la forma como se plantea la política es en esos términos, deslealtad y traición. Entonces, ¿cómo puede gobernar, cómo puede desprenderse un gobernante de esa estructura de poder que representa a Correa? Ese me parece que es el problema. Porque lo que tú señalas es una especulación. El debate está entre volver al pasado, que es el discurso de Correa, o creo que lo que tú también planteabas al inicio, pero con poca claridad, que es la continuidad con cambio, ¿no es cierto? Que es la otra versión, la versión de la otra ala de Alianza País. O sea, Moreno no es que va a ir a la derecha, Moreno está volviendo a los principios de Montecristi. Yo no creo en ninguna de las dos posiciones, pero ese es el debate en el que está metido ahora Alianza País. Ok, después te doy la palabra, Hernán, para seguir con este tema, que creo que es el aporte, lo que yo siempre digo coloquialmente, un poco el chimichurri al debate. Ahora, pero el tema pasa también, es decir, a ver, hay una realidad. ¿Con quién va a gobernar en la Asamblea Nacional Legislativa? Alianza País tiene 74. Yo no sé si está encosionado o no está encosionado, si se vaya a dividir. La oposición tiene 60. La oposición a un proyecto político de los últimos 10 años. Es decir, por ahí pasa también la política real. O vamos o estamos frente a un modelo de manejo político que ya lo tuvo Correa en el pasado, de consultas populares sucesivas para gobernar con el pueblo. Yo tengo dos. Primero, esta idea de que la derecha es lo mismo que decir Alianza País o Rafael Correa, es esta ambigüedad de meter a todos los que no están de acuerdo con el correísmo o con Alianza País en la derecha. No, no es verdad. Primero habría que pensar si Alianza País efectivamente es izquierda, como se dice, porque hay cosas que son absolutamente inconsecuentes. Yo creo que en Alianza País, con el mayor respeto que se merece la gente de Alianza País, había una mezcla de gente con ideología, con gente aprovechada y con gente muy pragmática. Y esto está claro ahora. Los números de la corrupción, no podemos estar al margen. El control de la institucionalidad facilitó, permitió y tapó la mayor corrupción del Ecuador de los últimos años, sin discusión. Y hacerse al margen de eso, hacerse a un lado de eso, es una irresponsabilidad política. ¿Por qué? Porque el hecho de haber colocado en los sitios claves a personas cercanas, porque sí, Pole viene de Gutiérrez, pero tuvo 2 elecciones, pues, y la última fue por unanimidad, con el mayor puntaje, advirtiendo que iba a ganar. Eso demuestra que la estructura que se armó para nombrarle estaba mal hecha. ¿Por qué? Porque se trasladó la correlación de la fuerza política a un espacio de X número de personas que no representaban sino a ellos mismos y a las personas que les ayudaron a llegar allá. Entonces no tenían responsabilidad política con nadie. Hablamos de la responsabilidad política y resulta que el Consejo de Participación Ciudadana tiene 0 responsabilidad política. Son unos señores y señoras que no responden sino a quién le ayudó a llegar. Ideología ahí no hay ideología, ahí hay conveniencias. Y eso ha demostrado este proceso, primero. Yo creo que la segunda cuestión es, no hay que olvidar, porque dicen porque sería abstracta el tema de ser autoritario de Correa, la Corte Constitucional le dio derechos al Estado, algo que nadie en su sano juicio hace en ninguna parte del mundo, para permitir que el Estado tenga una preeminencia sobre los ciudadanos. Esto es absurdo. Ni siquiera los fascistas personalizaban el Estado, personificaban el Estado, pero no decían que tenía derechos. Tenía potestades, tenía poder, tenía servicio, pero le dijeron derechos. Hay que leer las sentencias de la Corte Constitucional. Después, la función judicial, el error inexcusable.
donde un secretario de la Presidencia de la República, el señor Alexis Mera, mandando comunicaciones a los jueces diciéndoles que les va a seguir juicios de daños y perjuicios y les van a destituir si dan acciones de protección. Decir que no hubo autoritarismo y que no hubo control de la institucionalidad es una cosa que se va contra la realidad. A mí me parece que por eso la consulta tiene dos dimensiones, insisto. Una dimensión de la gobernabilidad. Efectivamente, Lenín Moreno necesita desmarcarse. Y este fantasma que tiene encima, que le está siguiendo, es fuerte, porque todavía tiene adhesiones. Todavía hay gente que la apoya. Y la segunda cosa es las preguntas. Para mí, reelección indefinida y el tema de la restitucionalización en términos de cesar periodos y nombrar de otra manera es clave. Pero va a pasar una cosa, y que es el punto intermedio. Nosotros podemos pasarnos hablando días. Lenín Moreno puede sacar las preguntas, puede hacer unas lindas preguntas, puede coger muchas cosas. ¿Y la Corte Constitucional? Porque ahí viene un tema de estrategia también. Lenín Moreno puede sacar las preguntas a medida de lo que mucha gente quiere para responder a esa presión y que la Corte Constitucional diga, estas 3 no, estas 2 sí, y después diga, bueno, yo traté. Ok, vamos donde David. Varias cosas. Lo primero, igual, hay un argumento que al menos es cuestionable, lo que dice el Farid, esto de el modelo favorece la corrupción. Que es otra vez, ¿no? Esto de hacer afirmaciones sin suficiente contraste. Mira, Colombia, que tiene la institucionalidad que tiene, y está en gravísimos problemas por el tema Odebrecht. Y acá también los están procesando y los están metiendo. El problema es que si quieres que le metan preso a Glass y a Correa porque te parece que a ellos también tienen que meterles presos. Yo no he dicho eso, yo creo que hay que meter a los que son culpables. Por eso, es ¿están todo. o no están metiendo presos a la gente, Farid? Pero a funcionarios de gobierno, todos los de altos bajo funcionarios, nivel al tío del todavía de bajo vicepresidente, nivel. al tío del vicepresidente lo metieron preso. Mi punto es ese, hay que salir de esos argumentos falaces. En el Perú ocurre lo mismo, es decir, tiene además eso que en el orden liberal, que a ustedes tanto les gusta, funciona. Un contralor. ¿Qué manera de calificar y de inventarse calificativos? Un contralor. Pero es por lo que hemos oído acá. A ver, cuando estamos pensando... Un contralor, pero esto es tan claro como eso. O sea, me dices, se están inventando. El Contralor General del Estado, el responsable principal de controlar las cuentas, recibía millones de dólares para desvanecer glosas. Y lo que acaba de declarar Santos Concensado es gravísimo. Acomodaban las bases. Farid, nadie está negando eso. ¿Y eso lo que qué facilitó? Diciendo, falta de control político, falta de control administrativo y de cuentas y falta de control judicial. Decir que eso no es así. Ok, vamos respetando los turnos, vamos por favor. David. O sea, pero es que, a ver, lo que yo estoy es decir, es que vamos a coincidir en que hay problemas y en que los problemas que hemos tenido muestran que hay dificultades en la institucionalidad. O sea, nadie está diciendo acá que no ha pasado nada. Cuando yo digo hay argumentos falaces, es, por ejemplo, hacer esa lectura. O sea, uno dice, a ver, ¿es el modelo? Porque pasa en Colombia, que tiene una institucionalidad más con una tradición de institucionalidad política a nivel de Estado. ¿Por qué pasa en el Perú? Porque, que digamos, ahí no está necesariamente el castrochavismo tomado el poder. Entonces, cuando yo digo argumentos falaces, Felipe, me refiero a que si hacemos ese tipo de generalizaciones, perdemos de vista los problemas que están motivando esto. Problemas que pasan más allá de la institucionalidad. Por Dios, lo de la corrupción y lo de Odebrecht expresa que además de que tenemos problemas en cómo funcionan nuestros estados, absolutamente de acuerdo, hay problemas de cómo funciona el capitalismo mundial ahora, de cómo estas grandes empresas presionan a los estados, etcétera, y eso no se toma en cuenta tampoco. Entonces, me parece que es un primer problema. Es decir, ahí es necesario pensar que, los diagnósticos, lo sabemos todos, deben ser más precisos precisamente para saber por dónde van los problemas y que el oleaje político no termine arrasando esta discusión. Entonces me parece que esa es una primera cuestión que hay que tener en cuenta. Y lo otro es que creo que sí, en esa disputa política y en cómo esto se está dirimiendo, me parece que la dinámica que esto va a tener va a girar muy en torno a la presión que muchas fuerzas políticas van a tratar de hacer por las fuerzas políticas de la derecha, etcétera, por tratar de quebrar la unidad de ese país. Lo otro, solo quiero adicionar algo, porque me parece que no, al plantear la disputa ideológica, izquierda-derecha, no se trata de quedarnos en el plano de son solo las ideas. Estamos hablando de modelos de sociedad y modelos que se han puesto en marcha. Y ahí es necesario pensar en otros aspectos que van más allá de la institucionalidad estricta al control. Esta ronda la termino con Hernán y entramos en materia en algunos puntos, por ejemplo, el sistema de control, que es el que está siendo cuestionado dentro de toda esta estructura de la institucionalidad. Hernán Reyes. Bueno, hay varias cosas. Efectivamente hay la necesidad de matizar cuando se habla de posiciones políticas e ideológicas, pero no se las puede anular. Ahora han emergido una cantidad enorme y hay un discurso predominante, hay una especie de síndrome de reconversión en el Ecuador. Ahora todos son impolutos, pulcros, la ciudadanía es un ente abstracto dotado de una, casi como en las teorías clásicas del populismo.
Y claro, el sistema anterior, al ser estatista, es el sistema que pervirtió a la sociedad ecuatoriana. Yo también creo que hay que tener cuidado, así como se plantea la necesidad de poder decir cosas con nombre y apellido, yo por lo menos creo que hay temas que son absolutamente claros, es decir, el tema de corrupción en un modelo de un Estado fuerte o en un modelo de un Estado absolutamente débil, casi inexistente o al servicio del mercado, es igualmente deleznable, es indefendible. Creo que nadie está en contra de aquello. Lo que sí es importante es cómo este momento político, cómo el tema del que estamos hablando, la consulta popular, cómo al utilizar categorías como gobernabilidad o institucionalidad, etcétera, estamos siempre planteando posiciones políticas e ideológicas. Es decir, es obvio, al menos yo lo creo así, he estado revisando todos estos 4 meses, sobre todo la avalancha, como digo yo, este desborde emocional que se da en los medios de comunicación sobre todo, y que se está dando también en las preguntas para la consulta. Y es obvio que ahora hay un oportunismo de determinados sectores liberales, ultraliberales, algunos sectores conservadores, algunos sectores de la centroizquierda, algunos sectores de la izquierda opuesta a la Revolución Ciudadana, etcétera, que quieren plasmar la idea de que 2 cosas. Primero, la una ya la dije, de que el gran culpable de la crisis del país se llama Rafael Correa. Y si es que podemos escalar a Rafael Correa, o si se puede escalar a Rafael Correa, de la forma que sea, utilizando instrumentos de democracia directa, utilizando la opinión pública, utilizando etcétera, y si se lo puede meter preso, se terminó el conflicto y el presidente Moreno está liberado para gobernar un país que se vuelve gobernable. A mí me parece que eso es falaz. No creo que sea verdadero. Por eso yo planteaba, mi argumento era que la contradicción está en otro lado, está en cómo se aprovecha este momento por parte del gobierno, por ejemplo, para poder, a través de la consulta popular, aparte de lo que hemos dicho, el uso político posible que también tiene y de hecho va aparejado, para poder abrir una puerta a la reforma política y que la reforma política no se convierta en una reforma que sea permisiva en términos de bajarse la estructura del Estado, decir, este hiperestatismo de Correa es el culpable de todo, y finalmente generar un Estado débil que va, después de 5 años o de 10 años, a producir iguales o peores efectos, porque quizá no es que hay restricción económica, pero los recursos con que cuenta el Ecuador han ido subiendo de manera bastante considerable, y quizá, si es que sigue y no se corta, digamos, esta especie de grifo de la corrupción, en 10 años diremos lo mismo que dijo Farid. Estamos ante los casos de corrupción más grandes de toda la historia del Ecuador. Esto no se puede hacer. Lo cierto es que cualquier institucionalidad democrática de un país tiene que pasar por temas de credibilidad, y hay bastantes signos de interrogación sobre esto. Y uno de los temas que la ciudadanía está apuntando, o sectores de la ciudadanía está apuntando, es a los sistemas de control que determina esta institucionalidad. Contraloría, ya hay un planteamiento del propio Contralor subrogante de establecer no el poder en un solo hombre, como él mismo cita y como él mismo dice, sino crear un tribunal de cuentas. El tema de la fiscalía es otro tema, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es otro tema, pero tampoco podemos dejar afuera, de lado, el rol fiscalizador de la Asamblea Nacional Legislativa, que es quien tiene la principal competencia política de controlar a los distintos organismos e instancias políticas de la institucionalidad. Felipe. Yo soy muy escéptico de la reforma política, ¿no? O sea, ¿por qué? El país ha hecho, desde el retorno a la democracia, ha hecho creo que 18 reformas políticas. No hemos salido de la reforma política. No hemos salido de la y tampoco le hemos blindado. Política. Ahora el presidente Moreno abre un espacio de consultas a la ciudadanía para que presenten preguntas y presentan 450, creo. Más de 450. Entonces, eso quiere decir que el país, digamos que desde la perspectiva de la ciudadanía o de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas, todo está por rehacerse. Todo. O sea, es un país que no tiene nada. Entonces, yo creo que yo soy muy escéptico de la reforma política, salvo que la reforma política exprese algún tipo de acuerdo. ¿Sí? ¿Entre quiénes? Entre los actores políticos que tienen una incidencia en el juego del poder. ¿Sí? Porque el problema del Ecuador, esa es mi lectura, pero es una lectura más general de la historia política del Ecuador, es que aquí las reglas se fijan transitoriamente por parte de quienes tienen el poder.
Por eso yo digo, estamos al final de un ciclo. Cuando uno ve la historia política del Ecuador, los ciclos duran más o menos 10 años. Entonces ahora, ¿qué es lo que está en juego? Salir de la estructura de poder anterior, rehacer las reglas del juego y fijar mis reglas del juego. ¿Sí? Para gobernar no sé cuántos, 5 años, 10 años. Es la historia política del Ecuador. Entonces a mí me parece que hay que generar el espacio para un acuerdo político que permita la reforma política. No sé si eso sea viable. Y creo que ese acuerdo, que es la política del diálogo que ha implementado Moreno, ¿sí? Digamos, tiene un obstáculo, que es el pasado, digamos. Ya no le pongamos ni nombre ni apellido, es el pasado. Es un pasado que no quiere ser crítico respecto de sí mismo, que no quiere asumir responsabilidades respecto de lo que hizo, que no quiere ver un poco lo que está mostrando el propio Moreno. O sea, lo que Moreno está haciendo es deconstruyendo esta idea de la década ganada. O sea, lo que muestra Moreno es que la Revolución Ciudadana fue un fiasco en muchísimas cosas. Y que en ese contexto, que además se exige que sea reivindicada y proclamada como la década de la mayor transformación, el acuerdo político y el consenso político no se da. Entonces yo, Carlos, soy muy escéptico de la reforma política. Creo que podemos cambiar el mecanismo de selección, podemos volver a reflexionar sobre la independencia de poderes, que si no hay un acuerdo que vaya más allá de esta circunstancia política concreta, a la vuelta de la esquina vamos a estar en el mismo problema. Escepticismo en función de una reforma política que solo podría desaparecer, dice Felipe, si es que se llega a un acuerdo político entre los distintos actores que tienen incidencia en la política ecuatoriana. Y pasaría entonces también dentro de un punto específico en la designación de las autoridades de control, y si la vamos a designar tienes que cesar a los anteriores. Pero si vas a designar ¿a quién le das el poder de la designación? Volvemos a la Asamblea Nacional Legislativa, donde ya hay también un pasado y una historia no grata, por cierto. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo de designación para ganar ese fortalecimiento con base a ese acuerdo político que dice Felipe y que genera a su vez credibilidad? Farid. Primero yo quiero referirme a ángeles y demonios, el pasado como un fantasma permanente y la izquierda y la derecha. La primera es que yo no creo que el mundo esté dividido en ángeles y demonios, sino en personas que tienen intereses y que si tienen las condiciones para aprovechar los intereses, lo aprovechan. Como individuos. De izquierda, claro, de izquierda a derecha. Hoy como grupos. Solo como individuos. No, individuos, no, y después del grupo, porque además se asocian y sacan ventaja. Si uno pondría que la corrupción es la marca de todas las sociedades, probablemente hay mucha corrupción. La diferencia está en cómo reacciona la sociedad frente a la corrupción. Cuando le parece reprochable, absolutamente reprochable, que las personas usen fondos públicos para sus beneficios. Sendik, en Uruguay, $4.500 la tarjeta de crédito, lo que usó mal. Renunció. Sendik, en Uruguay, tener un título académico que no le correspondía y usar ese título académico, renunció. Y esa es la diferencia, ese es el mensaje. Sí, Temer en Brasil y Rajoy en España. Claro, pero yo no estoy defendiendo ni a Temer ni a Rajoy, porque ese significaría que estoy defendiéndoles a ellos. Claro. Yo lo que estoy defendiendo es lo que hicieron en Uruguay, porque no significa que esté protegiéndoles a ellos, porque ahí viene el tema. Cuando uno critica a Alianza País y critica lo que pasa en Venezuela, no significa que está defendiéndole a Rajoy, pues, porque esa es una falacia. No, esa es una falacia. Es una falacia. Si yo en el momento que defiendo una acción ética en el Estado y una verdadera separación de poderes, porque es la única manera de controlar el poder, que crece, Montesquieu ya lo decía, es del ser humano, es de la persona que cuando tiene poder, crecer hasta donde llega y hay que balancearlo. Decir eso no es defender a otro. Decir eso es señalar esa práctica inadecuada. Decir que la derecha es la que hace toda la práctica corrupta, ¿y qué pasa en Venezuela? Es terrible. Entonces, la siguiente cuestión que quiero decir, porque esto Los Ángeles Demonios y el tema del pasado. Nadie quiere el pasado. Lo que quieren salir de la trampa que tenemos en el Ecuador es una trampa. Armar reformas para gobernar en el periodo que está y cada vez que se va a ese periodo hacer otra gran refundación del país. Pero ¿cómo pasamos de la crítica a la reconstrucción o construcción? Porque yo te preguntaba sobre el tema de la designación. Claro. ¿Volvemos a la Asamblea? Yo creo que hay que ser un mecanismo... Hay diseños institucionales bastante desarrollados que han mostrado bastante eficiencia. ¿Cómo cuáles? Pero que implican el tema de mezclar lo político, o sea, el hecho de las decisiones de los entes políticos con controles previos, vigilancia social de verdad, auditoría de verdad, méritos de verdad. No estos YNMD, diplomas fue la reina del primer grado, que así ganaban muchos. O concursos donde aparentemente las preguntas estaban sabidas.
Lo de Polet es clarísimo, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay modelos mixtos. Lo que sí no podemos aceptar, y en esto estoy totalmente de acuerdo con ustedes, que es cambiar personas o nombres para cambiar el a favor de por otros a favor de. Eso es inaceptable y eso es lo que tenemos que señalar. Y por último, es una oportunidad. Para mí, esto que está pasando en este momento es una oportunidad para discutir. Norberto Bobbio decía, después de cuando tenía 90 años y más, en unas entrevistas sobre su autobiografía, decía una cosa bien clave, decía, todo, y después de toda mi vida, después de haber vivido 90 años, de haber pasado todos los modelos, la única cosa que he aprendido es que hay que dialogar. Porque la única manera en democracia de construir es sentarse en una mesa. Y el periodo anterior no estaba marcado por el diálogo, sino por la imposición. Y solo el que nos hayan abierto la puerta al diálogo ha sido una expectativa, no es que hay un plan malévolo de la derecha, ni sé qué. El tema es que la gente sí estaba callada y con miedo. Y cuando alguien le abre la posibilidad de dialogar con el poder, asume eso de los buenos y los malos, los que tienen intereses y los que tienen otros intereses. Claro, se abre la puerta. Dialogar. Pero los diálogos nos deberían llevar a un norte. No solamente a la construcción de espacios de convivencia, porque estamos hablando de un tema de país y que tenemos que construir espacios políticos, espacios de participación ciudadana, espacios de economía, espacios de desarrollo, etcétera, etcétera. Pero es factible a través de esta consulta popular y a través de los espacios de gobernabilidad que tendrían que venir después, construir esos diálogos en función de un norte. Felipe dice acuerdos. ¿Acuerdo tipo Moncloa, por ejemplo? Pregunto, David Chávez. A ver, es que yo haría un antecedente que me parece que es necesario tener en cuenta. Y es que yo creo que no le hace bien a la discusión del país este intento de minimización absoluta de lo que fue la Revolución Ciudadana. O sea, esto de, es un gobierno más. Es un gobierno más que tuvo, además, autoritario, con intentos de concentración de poder. Yo no se olvide que hubo un intento, yo voy a decir, subrayo, un intento de transformación estructural del Ecuador. Pero en primer lugar, con resultados bastante visibles. En segundo lugar, un intento de reordenamiento del orden político ecuatoriano. Y con resultados también, quizá no los más satisfactorios del mundo. Voy a citar solo un caso, digo, porque insisto, creo que hay que matizar la discusión. Si uno mira, yo vi por ahí el dato de, a ver, ¿cuántas veces otros actores políticos que no eran Alianza País se presentaron a los concursos del Consejo de Participación Ciudadana? Muy contadas veces. Lo curioso es que si uno ve, las veces que se presentaron, ganaron. Y fueron parte del Consejo. Está ahí... Ya no recuerdo los nombres de estos consejeros que después están echando pestes contra el Consejo. Rosero, exactamente. Pero eso te muestra, digamos, es esto de salir del correacentrismo y ver qué estaba pasando, qué pasó con los otros actores políticos en este nuevo escenario político. O sea, es decir, más allá de ese ejercicio intransigente también de oposición que se hizo durante todos estos 10 años, ¿qué hicieron? Es decir, hubo solo una imposición hermética, cerrada, esto suponer que Correa lo controlaba todo y que era el gran monarca. No es cierto, sencillamente no es cierto. Ahí había una disputa con poderes económicos, con el poder mediático, etcétera, etcétera. Y esa disputa redefinió el campo político. A mí me parece que muchos de los actores políticos, creo que nos pasa también a los académicos en eso de interpretar lo que ocurre en esos 10 años, nos quedamos como desencajados frente a, a esas transformaciones. ¿Es posible llegar a acuerdos? No, es a que consenso, por es a lo que quiero llegar. Esos conflictos, que no por culpa de Correa, sino porque las posiciones de los distintos actores políticos llevaron a ese nivel de conflictividad también. Y porque no es que, todos estaban con miedo, o sea, había gente que decía todo lo que quería todos los días, le decían baboso, le decían dictador, fascista, criminal de lesa humanidad, y uno dice, a ver, ¿estaban todos llenos de miedo? No sé. Pero digo, ahí había un conflicto político, es que es lo que hay que ver. Es un conflicto además político en el sentido amplio, o sea, inclusive ahí yo diría no político limitado solo a los actores, los partidos, sino con grupos empresariales, algunos amigos, otros no. Es decir, hay una complejidad de lo que ocurrió en estos 10 años que a mí me parece que se pierde de vista cuando uno dice es un señor autoritario que llegó ahí además de la nada. Eso es lo otro que se está perdiendo de vista y me parece importante tener en cuenta la legitimidad electoral del proyecto de la Revolución Ciudadana estos 10 años que es absolutamente inédita en la historia política. Gracias, Bernardán. A ver, varias cosas. Primero, sí, hay que preguntar cuál es el trasfondo del uso del término acuerdo. Yo podría estar absolutamente de acuerdo con Felipe que es necesario un acuerdo de base, un acuerdo social. acuerdo con el acuerdo. Pero, ¿desde qué visión? Y Felipe se especificó los actores fuertes. Esa no es, Felipe, la clásica teoría de la gobernabilidad de lo que yo recuerdo hace Michael Kopech. Es la clásica, esa es la que se manejaba en los años 80.
Yo particularmente creo que el gran salto que se da, el intento, fallidos en algunos casos, con éxito en otros, algunos solamente quieren quedarse en el tema del aumento de la estima de los ecuatorianos. Yo creo que hubo efectivamente un proceso interesante de politización en algunos aspectos, polarización en otros, pero yo no creo que sea lo que subyacga en un acuerdo. El acuerdo debe implicar, yo creo que temas muy concretos y transparencia y clarificación de hacia dónde vamos. Si algo no se le puede negar a Rafael Correa es que dijo, yo quiero que el país vaya para acá, que lo hizo bien, lo hizo mal, lo hizo mediano, queda a criterio de cada quien y los juzgamientos están ahí a la vista de todos. Segundo, hay que salir de este entrampamiento. A mí me llamó la atención el tema de los medios de comunicación ahora. Yo puedo decir tranquilamente que esas encuestas que tú citabas antes, de qué es lo que quiere la gente que se pregunte en la consulta popular, son preguntas o son inquietudes de la ciudadanía resultante de una campaña descomunal en los medios de comunicación, sobre todo de quienes hacen editorial político y quienes hacen comentario, hacen opinión, no solamente en la prensa, en la televisión, etcétera. Basta oírles a veces. Son jueces, son fiscales, son politólogos, son todo eso, todos juntos. De haber transformado, curiosamente, lo que era, por lo que se ha dado en llamar la propaganda correísta, una década ganada en una década perdida. Ahora es lo peor que le pasó al Ecuador los 10 años anteriores. Está saqueado, son unos ineptos, son unos corruptos, etcétera, etcétera. Eso es lo que está en la opinión pública y eso es lo que va a marcar, lamentablemente, y por eso yo quiero referirme a la cultura política de los ecuatorianos, loable lo que menciona Farid, sistemas mixtos donde haya un fuerte control ciudadano, veedurías fuertes, etcétera. Aquí, conversando con miembros del Consejo de Participación Ciudadana, iban a las veedurías ciudadanas, llegaban los ciudadanos de provincia, etcétera, y decían, a ver, y aquí, compañeros, ¿cuántos llevo? No es que cuántas horas llevo esperando, ¿cuántos llevo de billete? Por Dios, o sea, mientras no se genere un proceso, y es un proceso de largo plazo, de cultura ciudadana, donde efectivamente la ciudadanía se conmueva frente a actos de corrupción y no simplemente diga, bueno, así es. ¿Por qué la crítica apunta completamente a Alianza País, al manejo de Alianza País, al presidente Correa o al expresidente Correa, y no a la ciudadanía? Porque es muy fácil decir, también estuvo represado todo el tema en el Ecuador durante 10 años. Yo digo, no, uno hace un análisis más fino y uno ve que hubo sectores que estuvieron permanentemente hablando. Desde ese punto de vista hay que salir. Década ganada, década perdida, correísmo versus anticorreísmo. Yo creo que esas polarizaciones ni siquiera son polarizaciones ideológicas, son absolutamente tramposas que nos impiden saber efectivamente qué es lo que está pasando. Hernán. Felipe. Digamos, hay demasiados temas los que se ponen sobre la mesa. No vamos a entrar aquí a discutir sobre la caracterización de la Revolución Ciudadana, si la Revolución Ciudadana produjo cambios estructurales, si es que no fue un gobierno más. Ojalá pudiéramos verle como un gobierno más, ojalá, con un periodo de gobierno que tuvo 4 años, que tuvo su reelección y que ahora viene otro momento y que hay que dejar el paso, ¿no es cierto?, para que este otro gobierno pueda operar. Ojalá le viéramos como un gobierno más y no como, no sé, el cambio de época, un gobierno que introdujo transformaciones estructurales profundas. Entonces, creo que el balance de la Revolución Ciudadana está por hacerse y creo que hay un elemento, pero hay un elemento crítico para mí, que es lo que soslayan los defensores de la Revolución Ciudadana, que es lo que nunca se preguntan los defensores de la Revolución Ciudadana. ¿Y ese elemento crítico cuál es? La estructura de poder que construyó la Revolución Ciudadana. ¿No es cierto? Porque la defensa es el cambio estructural, la redistribución del ingreso, la confrontación con los grupos de poder. Perfecto, yo puedo estar de acuerdo con eso, perfecto. ¿No es cierto? Pero hay una estructura de poder que se constituyó. Y una precisión, esa estructura de poder ¿está en dónde? ¿En la institucionalidad o en la votación popular? Está en las dos cosas y está en la forma como esa estructura de poder generó una articulación de liderazgo. Por eso me parece que el problema de Correa no es un signo que está flotando. Correa articula una cosa y articula esa estructura de poder que yo creo que hay que desmontar, ¿sí? Que hay que dar paso a una reforma política. Entonces, ese me parece a mí que es el tema desde mi punto de vista. Gracias, Felipe. Farid. Primero, nunca se va a poder negar la presencia de Correa en estos 10 años y lo que Correa significó para el país. O sea, minimizar es una cosa que nadie ha hecho.
Lo que pasa es que creo que hay que señalar que más allá de las grandes obras, de las buenas acciones, hay un resultado complejo que está entre la estructura y la concentración de poder y el tema de haber desmontado los temas de control en nombre de un bien mayor. Porque claro, en nombre de ese bien mayor se desarmaron los controles. ¿Y el resultado qué es? Que aprovecharon quienes hacen negocio siempre, porque la gente aprovecha las circunstancias. Okay. Y solamente una cosa importante. Sí había mucha gente que le criticaba en los medios y sí había mucha gente que decía cosas, pero las dos señales que dio la sanción a los medios de comunicación callaron todo el periodismo de investigación, que podría haber ayudado a desmontar antes y a denunciar antes la estructura de corrupción que se armó. Gracias, Farid. Rapidito, porque ya estamos terminando. David, y luego Hernán. Sí, ya. Sobre lo de la estructura de poder, yo creo que esa sí es una preocupación. El problema es que ahí habría que ir especificando qué estamos entendiendo por esa estructura de poder, que me parece que ahí no hay mucha discusión. Se dicen cosas igual como esto, ¿no? La concentración de poder y el autoritarismo, el hiperpresencialismo. Y claro, cuando uno entra en el detalle es difícil ver a qué nos estamos refiriendo con eso. Es decir, y por otro lado, yo creo que también, porque recuerdo que Felipe lo escribía en un artículo inclusive, esto de la redistribución es la justificación del correísmo. No, me parece que ahí también hay cierto maniqueísmo. Es decir, reconocer eso es importante para este país, aunque dejes, digamos, no, sin dejar de lado, porque me parece que igual es maniqueo, dejar de lado la discusión política que planteas, que me parece que es absolutamente necesaria, pero decir, no, la justificación es solo lo de la redistribución, también no me parece justo, digamos. Creo que hay que reconocer que ahí también hay cambios importantes. Bueno, yo quería terminar con dos cosas. Me parece que si hablamos de política y de la estructura política, del sistema de partidos, etcétera, hablamos de política en general. Creo que es importante también matizar el hecho de decir que hemos pasado quizá de un régimen absolutamente confrontacional y de conflicto hacia un régimen de diálogo y de acuerdos. Me parece que eso es simplificar. Y yo siempre recuerdo el propio Bobbio. Bobbio dice, la política es como Jano, tiene dos caras. Tiene la cara del conflicto y tiene la cara del acuerdo. Tiene la cara del orden y tiene la cara de la lucha, de la disputa. Sí, efectivamente, quizá Correa fue predominante en la época de Correa la confrontación. Pero creo que es importante también saber con quién confrontó. Porque cuando se habla de que Correa es el articulador de la estructura de poder, yo no lo veo así. Yo creo que la estructura de poder está en otro lado. Correa conformó quizás su propia estructura de poder. La estructura de poder está en lo que se llama Ferrajoli, los poderes salvajes. Y esos poderes salvajes están intocados en Ecuador. Señores, 30 segundos para las conclusiones de cada uno. Comienzo con Felipe. Yo no sé qué concluir. Sí, me parece que hay que discutir más. O sea, creo que hay que hacer un balance del correísmo, poner todos los elementos sobre la mesa. Y pensar, digamos, la consulta popular, cuál es el sentido político que tiene en este momento. Y yo repetiría lo que ya dije hace un rato. Me parece que es poner fin a un ciclo político para que el Ecuador pueda repensarse nuevamente. Gracias, ¿no? Felipe. David. Bueno, yo creo que hay que hablarlo en términos de correlación de fuerzas. Desde hace unos años para acá, la elección del 2 de abril mostró eso. La derecha ha venido consolidándose fuertemente. Estos meses se ha consolidado aún más. Y la consulta popular podría terminar consolidando a la derecha, a los distintos sectores de derecha, de una manera definitiva. Gracias. Farid. Yo voy a retomar la idea de los poderes salvajes. Ferrajoli sí denuncia los poderes salvajes, pero establece que esos poderes salvajes pueden ser controlados mediante más democracia y no mediante autoritarismo. Y la oportunidad no es que se ha abierto el diálogo, sino que se abrió una puerta al diálogo. Y eso ha marcado la diferencia. Entonces yo espero que la consulta popular, primero, vamos a saber las preguntas, que yo creo que están claras algunas. El alcance va a ser lo que está en debate. Y habría que ver qué preguntas coge Moreno de lo que la sociedad le ha planteado. Porque ahí 400, casi 500 preguntas, seguramente llegará a dos más, respectivamente. Esperemos que sea un nuevo momento, eso sí. Hernán. A ver, yo creo que la salida del poder de Rafael Correa implicó como que, voy a utilizar la metáfora, un rompecabezas estalló en pedazos. Y creo que ahora le debe la sociedad ecuatoriana y los académicos, los estudiosos, los analistas, debemos intentar volver a armar ese rompecabezas para mirar qué figura mismo había ahí en esos 10 años. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que, y ratifico, ya le va a tocar al presidente Lenín Moreno confrontar. Ya le va a tocar. Yo creo que el diálogo y el llamado a la conciliación nacional era necesario, pero un momento determinado veremos, porque la política es contingente también, cómo y por quién opta el gobierno en términos de derecha y de izquierda, ¿no?
Gracias, Hernán. Gracias, David. Gracias, Felipe. Gracias, Farid. Y gracias a ustedes, amigos televidentes. Al momento de grabar este programa es 29 de octubre, día viernes, y lo aclaro por respeto a la ciudadanía y también porque el día domingo que se transmite este programa vence la instrucción fiscal en el caso de Brecht por asociación ilícita. Y eso va a marcar definitivamente una semana bastante movida, porque al día siguiente, es decir, el día de mañana lunes, una vez que se transmita este programa, se conocerá el contenido de las preguntas. El 10, si no me equivoco, el presidente de la República contestará al Consejo Consultivo de la Producción y Tributario sobre las propuestas que este Consejo le ha presentado. Y el 17 de octubre se conocerá el programa económico. ¿Por qué he hecho todo este resumen? Porque ahí será, de pronto, el crujir de dientes, donde todos tomarán posición en función de lo que diga el presidente de la República y de lo que actúe la Fiscalía y de lo que ya actuó, por cierto, la Procuraduría General del Estado. Como siempre, estos son insumos para que ustedes sigan debatiendo. Esto fue Análisis Urgente en Ecuador TV. Soy Carlos Rabascal. Yo los espero el día de mañana a las 7 de la mañana. Gracias, señores. Ecuador TV presentó Análisis Urgente.